Hola, bienvenidos a Voz Populi. Gracias por permitirnos entrar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares en compañía de sus familias. Hoy les tengo una invitada que sé que les va a gustar porque es una figura pública, política, de quilate, de peso y de gran popularidad a nivel nacional. Abogada, egresada de la Universidad Javeriana, especializada en resolución de conflictos, entre otros estudios. Ha sido representante a la Cámara, senadora de la República de Colombia con una de las más altas votaciones, exmilitante del partido de la U, de donde sale por diferencias básicamente ideológicas. Mujer de ideas, de armas tomar, no le teme hablar con la verdad directa, yo diría que hasta frentera. En mi concepto, le ha dado un estatus al ejercicio público y político a nivel nacional, porque además de su inteligencia, la acompaña un glamour, una distinción, una elegancia. Comenzamos en Voz Populi. Pues como vieron, efectivamente les estoy hablando de Gina Parodi, a quien le doy la bienvenida a Voz Populi y por supuesto al Canal UNI. Gracias por acompañarnos. Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. No, señora, bienvenida y espero que esta media hora la podamos disfrutar tanto usted como yo, como el público televidente. Quiero que hagamos Segurísimo. Un poquitico de historia, brevemente, para concentrarnos en temas puntuales de la agenda actual de nuestro país. Contextualizándole al público televidente, usted trabajó como asesora de María Isabel Rueda entre el año 1998 y 2000, luego se vincula a la campaña presidencial de Álvaro Uribe, donde él mismo le recomienda postularse a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2012. Efectivamente usted lo hace a nombre de un movimiento independiente y consigue la segunda votación más alta en la circunscripción de Bogotá, superada solamente por Gustavo Petro. ¿Qué tanto ha cambiado la Gina de aquel entonces con la Gina que tengo hoy al frente? Yo creo que la vida es una vida en la que se dan transformaciones de todo tipo. Y lo que uno debe estar pendiente en cada momento es que esas transformaciones, ese cambio, ese flujo sea positivo. Ahí me parece que es donde entra la conciencia de uno. Yo creo que la Gina de ese momento es una Gina que tiene los mismos principios, que se ha transformado en muchas cosas. Hoy tengo mucho más conocimiento del país, mucho más conocimiento de las ciudades, entiendo mucho más los temas que permitirían un desarrollo económico y una igualdad de oportunidades en Colombia, pero es una Gina que sigue siendo terca en una cosa que es apegada a los principios. Eso a mí me ha parecido clave en todo el transcurso de la política, pero entiendo que el ser humano, que la naturaleza misma del hombre es irse transformando. Gina, ¿qué tan fácil o qué tan difícil, pensando más lo segundo que lo primero, le ha sido abrirse campo en el espacio de la política? Primero, por ser mujer y segundo, por ser joven. Ha sido difícil, pero si uno es constante, si uno es disciplinado y tiene la capacidad de estudio permanente, se facilita el mundo. Entonces, al principio, yo recuerdo mis primeros días en la Cámara de Representantes, pues era muy joven, era mujer,
para darle una cifra, solo el 8% de la Cámara éramos mujeres. Entonces los primeros días yo iba a hablar y todo el mundo pupitreaba, entonces no salía la voz. Así que yo tenía en ese momento que pasar algo que era fundamental en Bogotá, que era aumentar la sobretasa de la gasolina para poder financiar Transmilenio. Y me preparé muchísimo, hice un discurso muy bueno, lo ensayé frente al espejo, mejoré la voz, todo. Y recuerdo que fue mi primer discurso en donde toda la Cámara de Representantes se cayó. Y a partir de ahí, con mucha disciplina y con mucha constancia, comenzaron a verse discursos que fueron importantes. De hecho, recuerdo que uno de esos, cuando fueron los paramilitares al Congreso, sí, que yo me paré y me opuse, fue calificado por la revista Semana como el discurso del año. Entonces, creo que es difícil, que algunos la tienen más fácil, pero que lo importante es la constancia, la disciplina y lo que uno quiera realmente hacer por Colombia. La opinión pública recuerda que usted se destacó en los inicios como de ese conocimiento a nivel nacional, de esa proyección de Gina Parodi a nivel nacional, por ese apoyo dado al gobierno de Álvaro Uribe. En el 2006 usted se vincula al partido de la U para postularse al Senado y nuevamente obtiene una de las votaciones más altas. Pero al interior del partido de la U, junto a Marta Lucía Ramírez y Armando Benedetti, compañeros, y también junto al representante bogotano Nicolás Uribe, digamos que hacen como una coalición porque sentían que el partido estaba desorganizado. Finalmente usted se retira por diferencias ideológicas. De ese partido de la U que vio en ese momento al partido de la U de hoy, ¿qué análisis realiza? Andrés, yo creo que el tema ahí es un poco más, voy a abrirme un poco en ese paraguas del partido, y es que Colombia todavía no tiene unos partidos serios. Es decir, la democracia requiere partidos políticos, pero a nosotros los partidos políticos colombianos pues no han cumplido con la característica vital. ¿Cuál es? El partido debe ser un vehículo entre las necesidades de las personas, entre los derechos y lo que pueda hacer el Estado. Y eso implica dos elementos fundamentales. El primero, que los partidos no tengan vínculos con la ilegalidad. Y el segundo, que los partidos tengan plataforma ideológica. Y hoy los partidos colombianos, unos siguen teniendo vínculos con la ilegalidad o personas vinculadas a la ilegalidad, lo que se traduce en intereses particulares e intereses ilegales, y los segundos son partidos sin plataforma. Le pongo un ejemplo, el Partido Verde, que en el mundo los partidos verdes se caracterizan por tener una política ambiental. En Colombia el Partido Verde no sabemos qué piensa del medio ambiente. Pero el Partido Verde formó parte de Antanas Mocos, que fue su compañero en la aspiración a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo se entiende eso? Cuando se salió del Partido Verde para hacer una candidatura independiente y unirse a una plataforma ideológica con ideas y con un programa que en Bogotá fue calificado como el mejor. Nosotros, al ver la ausencia de ideas en los partidos políticos, lo que traté y lo que tratamos con un equipo de gente de hacer es decir, mire, aquí podemos tener un programa excelente que no solo dice qué hay que hacer en Bogotá, sino cómo hacerlo. Y por eso fue calificado por expertos y nos dieron la portada de la revista Dinero por ser el mejor programa. Entonces yo creo que hay que hacer una transición entre los partidos políticos a partidos políticos que realmente involucren a la ciudadanía y que realmente involucren ideas. Antes de ir a comerciales, quisiera preguntarle, ¿qué lectura hace de esa diferencia que hoy se ve tan marcada en términos de tendencias ideológicas y de comportamientos entre el santismo y el uribismo? ¿Cómo lo observa? Pues creo que el santismo, como lo prometió en campaña, busca cuidar los 3 huevitos del presidente Uribe o expresidente Uribe, y también tiene sus propias locomotoras, y los huevitos y las locomotoras son compatibles. Yo creo que lo que le beneficiaría más al país sería un aporte permanente al presidente Uribe. Él ha decidido hacer una oposición permanente que también puede ser importante para la democracia, es decir, si quiere hacer consenso me parece bien y si quiere hacer disenso me parece bien. ¿Cómo lo veo? Yo creo que esos huevitos van en las locomotoras y van a tiempo, pero creo que el presidente Uribe, como un ciudadano colombiano, tiene todo el derecho a decir exactamente lo que piensa de lo que está pasando y que eso debe ser enriquecedor para el debate. Tampoco veo que haya que, digamos, estigmatizarlo porque esté poniendo una lupa al santismo.
puedo entender que estaría de acuerdo con lo que ha venido sonando, que entre otras el presidente, por lo menos hasta el momento de la grabación de este programa, el expresidente Uribe no lo ha expresado. ¿No le choca la idea de una fórmula vicepresidencial con Uribe? Todo lo que sea dentro de la ley tiene derecho el presidente Uribe. Si la Constitución le permite ser vicepresidente y él lo quiere hacer, pues tiene todo el derecho a hacerlo. Es que a nosotros se nos olvidó que Colombia es un estado de derecho en donde el presidente Álvaro Uribe tiene los derechos que tiene cualquier otro ciudadano. Ahora, entiendo que ahí habría un problema porque la vocación misma del vicepresidente es ser presidente y no lo podría hacer por una tercera vez. Me parece que está en todo su derecho de hacer política, que lo debe hacer con libertad y que deberíamos dejar de estigmatizar, puede hacer lo que quiera y expresar libremente lo que quiera. Incluso veo como necesarias las expresiones que hace. ¿Han conversado recientemente? No. No, yo no. Nosotros tuvimos una diferencia ideológica grande hace varios años. Somos dos personas que nos respetamos como personas, pero que en lo político estamos distanciados. Bueno, está con nosotros la doctora Gina Parodi. Hacemos una pausa en Voz Populi y en segundo regresamos acá por el canal de UNE, por la Red Nacional de Canales de UNE, para conocer más detalles del trabajo que ella viene adelantando actualmente, cuál será su futuro en la arena política. Muchos colombianos, bogotanos, colombianas, personas de diferentes regiones reconocen ella ese liderazgo, pero dejemos que sea ella misma quien nos cuente dónde la podremos ver más adelante. No se cambie de canal, que en segundos continuamos para seguir hablando de esos temas y otros tópicos de interés general. Ya regresamos. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. ¡Pare! ¿Tiene infracciones? Obtenga el 50% de descuento realizando un curso en el Centro Integral del Triángulo del Café, únicos autorizados por el Ministerio de Transporte. Aproveche la ley antitrámites. Mientras realiza el curso, nosotros pagamos su comparendo. Cursos cada hora. Carrera novena, número 3819, 317-2200, Pereira. Hola, soy Valentina Alzate, estudiante de Derecho. Antes teníamos otro operador, pero nos cambiamos a UNE porque la señal era muy mala. UNE cuenta con un excelente canal local que nos mantiene informados acerca de todo lo que pasa en la ciudad. UNE, lo mejor. Si salgo del impuesto de su moto o su carro, aproveche ya el descuento del 10% este año. Si está al día en el impuesto sobre vehículos automotores, aproveche el descuento hasta el 30 de abril. Y recuerde, su responsabilidad construye. Risaralda sobre ruedas, gobernación con resultados. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. Regresamos a Voz Populi. Está con nosotros la doctora Gina Parodi, abogada, egresada de la Universidad Javeriana, especializada en resolución de conflictos, como lo dijimos al comienzo del programa. Y bueno, pues qué bueno aprovechar su visita aquí a UNE para analizar temas de interés general. Yo quisiera que usted nos contara su posición, su pensamiento, su lectura frente a todo lo que ha pasado post-Uribe. Es decir, digamos que tuvimos un presidente de presencia nacional, de gerencia en detalle, y que fue reelecto en su momento. Sin embargo, una vez el presidente sale y con unos altos índices de popularidad,
muchos de sus más cercanos colaboradores de su primer anillo de confianza hoy son cuestionados o incluso requeridos por la justicia. ¿Qué lectura hace usted de este proceso? ¿Existen o no garantías en Colombia frente a una María del Pilar Hurtado, frente a un excomisionado de paz como Luis Carlos Restrepo? ¿Qué piensa Gina Parodi? Yo creo que existen garantías y si no existieran no estaríamos hablando de un Estado de Derecho. Es importante, y creo que el nuevo fiscal así lo ha expresado, que quienes hoy tienen susto, piensan que no hay garantías, entiendan que la justicia en Colombia hace parte de un Estado de Derecho. En el momento en que nosotros perdamos eso, pues estaríamos hablando de un Estado fallido. Seguramente si son inocentes van a salir libres, seguramente si son culpables o responsables de algún delito, pues tendrán que pagar las penas. Y ese es el costo de vivir en una democracia, que todos quienes estén en el poder y quienes estemos por fuera del poder nos tenemos que ajustar a una ley. Yo creo que no da muy buen ejemplo para el ciudadano que quienes estuvieron en el poder salgan y huyan del país, porque entonces pues todos comenzamos a desconfiar de la justicia, que es un elemento fundamental para que de nuevo haya un Estado. Yo recuerdo que cuando estuvo el presidente Uribe en Voz Populi, precisamente en esa silla, él nos decía que él consideraba que si la doctora María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, no sentía garantías, que se asilara en Panamá, y le recomendaba incluso a otros, no pocos de sus colaboradores, que hicieran exactamente lo mismo, porque la justicia en Colombia se había politizado. ¿Usted comparte esa apreciación? No, no comparto esa apreciación y repito, si realmente la justicia desapareció en Colombia, porque cuando un elemento político entra a la justicia quiere decir que no es una justicia independiente, que no es una justicia imparcial, por lo tanto habría fallado un Estado de Derecho. Yo más bien invitaría a las personas a que mejoremos la justicia, a que tengamos el ojo vigilante en la justicia y no a huirle al país. Bueno, sacámonos del partido de la U. Usted maravilloso, sí. Me llamó la atención de lo importante. Me llamó la atención que haya hablado que en Colombia no habían partidos fuertes, casi que entendería que estamos como en una etapa embrionaria o en ese proceso de gestación de partidos de los que requiere una sociedad contemporánea. La vimos como candidata recientemente a la alcaldía de Bogotá, la vimos fuerte en los debates que se transmitieron por los principales medios de comunicación del país, y la vimos acompañada de Antanas Mocos, enarbolando las banderas de los principios. ¿Continúa esa alianza? ¿Continúan vientos de apoyo entre Gina Parodi y Antanas Mocos, o fue una alianza de momento y circunstancial? Pues esa fue una alianza con mucha esperanza de mi parte, porque Antanas Mocos es una persona inteligente, dedicada, creativa, que ha sido probada como una persona honesta y transparente en las dos alcaldías que tuvo en Bogotá, una persona que yo respeto y admiro mucho. Sin embargo, una coyuntura, que fue la alcaldía de Petro, nos separó de caminos. ¿Por qué? Porque Antanas piensa que hay que hacer una labor de colaboración al gobierno de Gustavo Petro, y de hecho hoy su esposa se encuentra como parte del equipo de Gustavo Petro, y yo realmente creo que lo que necesita Bogotá y lo que necesita la democracia bogotana es una vigilancia permanente y constante. En los últimos 8 años, y ya 8 años y 6 meses, Bogotá ha tenido gobiernos desastrosos, gobiernos que no han avanzado la ciudad, que nos han paralizado, y ha faltado una vigilancia permanente. Entonces, yo sí quiero ejercer esa vigilancia como parte de colaboración a la democracia y no al gobierno. Entonces, esas dos visiones coyunturales hoy nos tienen separados. Pero en lo político, yo sigo admirando a Antanas, sigo creyendo que es una persona honesta, transparente, necesaria para el debate político colombiano y bogotano específicamente. ¿Qué le está haciendo falta hoy a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá? Le hace falta no improvisar y le hace falta técnica, estudios técnicos. Bogotá ha perdido el norte. Bogotá es una ciudad que hoy siente que cada frase del alcalde mañana la puede cambiar, porque de hecho la cambia. Entonces, hoy es una cosa, mañana es otra, y eso es grave en términos de una ciudad que se encuentra atrasada, que viene de una crisis y que quiere avanzar. Los ciudadanos bogotanos
todavía tienen o conservan esperanza de poder avanzar, y seguimos con discusiones del siglo pasado, que si Bogotá debe hacer el metro o no lo debe hacer, que si debe descontaminar o no descontaminar el río, y Gustavo Petro ha improvisado en todos los temas. Para irnos a la segunda y última pausa comercial, ¿cree usted que el Estado social de derecho puede estar siendo reemplazado por el Estado de opinión? Hago concretamente referencia a los trinos constantes del alcalde actual de Bogotá, donde él está expresando posiciones, gestiones. ¿Usted comparte esa política? A ver, ¿qué es el Estado social de derecho y qué es el Estado de opinión? Pues el Estado social de derecho es una nación, una aglomeración de personas que están bajo el mismo ordenamiento jurídico. Y el Estado de opinión significa que en ese Estado social de derecho pues hay libertad de expresión, y hoy en todos los medios, no solo la televisión y la radio, sino también las redes sociales. Entonces yo no lo veo como un o Estado social de derecho o Estado de opinión, sino como un complemento. Y los ciudadanos y los gobernantes tienen el derecho a utilizar todas las herramientas y todos los medios de comunicación que les sirva para estar cerca, en constante debate, en constante enriquecimiento de las ideas. Entonces no lo veo como algo que son distintos, sino como algo que son complementarios. En el caso puntual de Gina Parodi, ¿qué tan importantes son esas redes sociales? Muy importantes, es decir, para mí es una alimentación diaria y permanente poder estar hablando con el ciudadano directamente, desde temas banales hasta preocupaciones políticas o incluso casos de corrupción. En ese sentido, ¿qué lectura hace frente al tema de la ley Lleras? Yo creo que es bien cuestionable, vamos a ver qué va a pasar con eso en el TLC. Pues yo no estuve de acuerdo, pero no todas se ganan, ¿no? Esa es la vida. Bueno, vamos a una segunda y última pausa comercial, y en nuestro tercer y último bloque quiero que toquemos esos temas de agenda nacional y regional que son tan importantes para la opinión pública. Quiero que hablemos concretamente del Tratado de Libre Comercio, la posición de la doctora Parodi frente al mismo, qué retos, qué amenazas tiene nuestro país y concretamente la región. No se cambie de canal, que en segundos continuamos, ya volvemos. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. A paz y salvo del impuesto de su moto o su carro. Aproveche ya el descuento del 10% este año. Si está al día en el impuesto sobre vehículos automotores, aproveche el descuento hasta el 30 de abril. Y recuerde, su responsabilidad construye. Risaralda sobre rueda. Gobernación con resultados. Oíste, Stola, ¿con qué nos irán a salir este año de regalo de madres? Yo me imagino una nevera lo más divina que vi en Flamingo. Yo quiero unos zapatos bien soñados de Flamingo. O mejor una sala bien titina para que me hagas visita. Boba, es mejor cosas para uno, como blusas, cosméticos, ropa interior. Yo caería redonda con la ropa de cama y esas lamparotas. Sola, volvemos para Flamingo y aprovechas el crédito que sacaste tan mamey. Apura pues, Flamingo, el almacén que fía porque en vos confía. Banda ancha 2 megas desde 34.900 pesos mensuales. Llama ya 3333 177 o 018 511 999. Telefónica de Pereira. Vigilado Superintendencia de Industria y Comercio. Pare. ¿Tiene infracciones? Obtenga el 50% de descuento realizando un curso en el Centro Integral del Triángulo del Café, únicos autorizados por el Ministerio de Transporte. Aproveche la ley antitrámites. Mientras realiza el curso, nosotros pagamos su comparendo. Cursos cada hora. Carrera novena, número 3819, 317-2200, Pereira. Canal UNE. Estás viendo Vox Populi. Último segmento de Vox Populi. Cuando íbamos a comerciales hicimos alusión al Tratado de Libre Comercio. Para Gina Parodi, ¿el Tratado de Libre Comercio beneficia o no a Colombia? Beneficia a Colombia, pero sobre todo lo tenemos que marcar dentro del siguiente contexto.
Hoy nosotros somos un país que está desarrollándose, que tiene ciudades que están, algunas como que están entrando al siglo XXI y otras como que están quedadas en el siglo XX. Para mí los dos elementos más importantes que nos hacen entrar al siglo XXI son, uno, el desarrollo económico y dos, la igualdad de oportunidades. Desarrollo económico, ¿qué significa? Significa que podamos tener más empresas, con más trabajo, más empleo y por lo tanto más ingresos para todos los colombianos. Y esa riqueza la tenemos que ver en la segunda variable, que es la igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Que cualquier niño pueda hacer de su futuro lo que él quiera y que el futuro del niño no dependa del lugar donde nace. Hoy en Colombia un niño que quiere ser matemático, físico, violinista, seguramente lo logra si tiene los recursos para hacerlo, pero no depende de su disciplina, de su constancia necesariamente. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo que se llama la desigualdad en las oportunidades. A mí me parece que el TLC en ese sentido hace parte de este crecimiento económico, de este generar empresa, de estos ser emprendedores que tenemos los colombianos, para que después se traslade a la riqueza. Los consumidores son los primeros que se van a ver beneficiados con productos que van a entrar mucho más bajo. Los productores de algunos productos van a tener problemas y ahí tendremos que hacer una transición para lo que Colombia se ha estado preparando. Seguramente nos falta mucho más, pero todo esto se debe verificar hoy las estimaciones dicen que va a haber 500.000 empleos más, pero ojalá sean muchos más. Bueno, quisiera que nos concentráramos como en aquellos sectores que han prendido sus alarmas y dicen que con la apertura comercial bilateral, en este caso con los Estados Unidos, prácticamente se van a arrasar sus intereses. Para ellos, ¿qué mensaje, qué voz de aliento puede existir? A ver, Andrés, marquémonos dentro de lo que dice la teoría económica de los tratados de libre comercio. Dice, mire, lo ideal en el mundo sería que no tuviéramos barreras, ¿cierto? Lo ideal en el mundo es que todos los países podíamos comercializar y especializarnos en lo que somos mejores. La segunda, como el ideal no se da, porque los países en la realidad sí tienen barreras y sí tienen aranceles, entonces la segunda mejor opción es hacer tratados de libre comercio en donde los países puedan especializar y los consumidores sobre todo puedan adquirir a un menor valor los bienes. Claro, no todas se ganan, como hablábamos ahorita de las leyeras, ni todos ganamos en todas las ocasiones. Por eso es importante que las políticas públicas, y ahí viene la voz de aliento, se concentren en aquellos sectores que se pueden ver perjudicados, como la ganadería específicamente en el país, y se concentren en, uno, puedan ser exportados. Digamos que el sueño sería, por ejemplo, que la carne y la leche colombiana pudiera entrar a Estados Unidos, pero para eso tiene que pasar unos umbrales fitosanitarios y hacia allá deberían emprenderse las políticas públicas, es decir, hacia esos sectores que se pueden ver afectados, ya sea para que puedan ser competitivos a nivel internacional o para que puedan trasladarse o hacer una transición hacia otros sectores. Es decir, yo la veo a usted optimista frente al tema del Tratado de Libre Comercio en términos generales. Soy optimista, creo que los países que lo han hecho hoy tienen ganancias, creo que además Colombia es competitivo en temas importantes y puede ser aún más competitivo en temas de calidad, como exportar servicios de calidad como tecnología, como contabilidad, en lo que hoy se están formando nuestros jóvenes. Cuando uno escucha hablar de Gina Parodi, se le viene como a la mente, y yo creo que al referente colectivo, como lo dije al comienzo, una mujer con principios, una mujer frentera, una mujer que habla con la verdad, una mujer que conoce la realidad, pero ya no solamente la realidad de Bogotá, sino que la ve uno muy sintonizada como con la realidad en las regiones. De hecho, la ve uno en estos periplos, en estas visitas, en seminarios, en talleres, en conferencias donde le invitan. ¿Dónde veremos a Gina Parodi en el futuro? Andrés, donde yo pueda servirle a Colombia, ahí voy a estar. En donde no tenga que transar con mis principios, ahí voy a estar. En donde pueda poner en práctica políticas que lleven al desarrollo económico y a la igualdad de oportunidades, ahí voy a estar. Hoy, por ejemplo, me he concentrado en tratar de conocer ciertas ciudades porque creo que en lo local está el crecimiento y el desarrollo del país, pero también tenemos proyectos específicamente en Bogotá de seguridad alimentaria como agricultura urbana. Estamos con un proyecto piloto en una de las localidades más pobres de la ciudad y en un proyecto de emprendimiento educativo. ¿Por qué? Porque creo que esos dos temas son los que generan igualdad de oportunidades.
Entonces, donde yo pueda cumplir con principios, es decir, no los tenga que transar, pero además pueda cumplir con esos dos objetivos fundamentales que son igualdad de oportunidades para todos los colombianos y desarrollo económico, ahí voy a estar. Hay gente que renuncia a los partidos por cuestión de principios y hay gente que renuncia a sus principios por cuestión de partidos. Tristemente es la dinámica de la cosa pública en Colombia, entre otras naciones, pero concentrémonos en el concierto nacional. No es fácil mantenerse firme y plantado en unos principios, en unos ideales, cuando pareciera que el engranaje de la cosa política, lo reitero, tuviese como ya la maquinaria muy corroída, muy afectada, muy engrasada en esos procesos. Siente a veces que en el deseo y en el interés de avanzar bajo esa visión que tiene usted de la política, se encuentra como con esas viejas maneras de hacer política que no permiten avanzar, que no permiten que se presenten nuevas propuestas. A veces sí, pero yo creo que los ciudadanos colombianos son muy inteligentes y poco a poco, digamos, he visto cómo se abren espacios gigantescos para que nuevas ideas, nuevos líderes, nuevos emprendimientos salgan adelante. Obviamente, como toda lucha, pues siempre va a estar el obstáculo de la politiquería, de la corrupción, de la cosa sin ideología, pero ahí está la constancia y la disciplina que deben primar. Bueno, yo la voy a invitar a hacer un ejercicio breve antes de terminar esta entrevista y es... Entonces, a ver, con esa picardía, ¿para dónde vamos? Le voy a formular una serie de preguntas de diferentes temas y usted me dice sí o no. Vale. Únicamente. De una. Listo, nos fuimos, así me gusta. ¿Es consciente de que en usted se combina el glamour y la política? A veces. Puede ser ¿Sí sí, no, a o veces. no? Sí, pero me está... Listo, démosle así. ¿Aspiraría de nuevo a la alcaldía de Bogotá? Sí. En el Congreso de la República una frase, un adagio, ha hecho carrera. Es mejor 5 centímetros de ejecutivo que 1 metro de legislativo. ¿Sí o no? No. ¿Gina Parodi será candidata presidencial en el futuro? Sí. ¿Sirvió de algo la realización en Colombia de la Cumbre de las Américas? Sí. ¿Pesó más el escándalo de los miembros de seguridad del presidente Obama con las trabajadoras sexuales que la agenda de la cumbre? Sí. Vamos muchos sí. ¿Está usted o es usted partidaria de la realización de conciertos en Colombia en los escenarios públicos deportivos? Sí. ¿Se pueden perder nuestros callos a propósito del litigio que hoy enfrentan Nicaragua y Colombia en la Corte Internacional de La Haya? Según información de la canciller, sí. ¿Cree usted que el proyecto de ley que radicó el Gobierno Nacional ante la Cámara de Representantes para que en 18 meses estén construidas viviendas para los pobres más pobres de este país, sí se puede lograr? Sin duda, sí. ¿Cree usted que Gustavo Petro termine su mandato en la alcaldía de Bogotá? Sí. ¿Volvería a formar parte de las huestes del partido de la U? No. ¿Cree usted que el movimiento Marcha Patriótica tiene nexos con las FARC? Espero que no. ¿Es usted partidaria de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo? Sí. ¿Le conviene a Colombia la reelección de Barack Obama? Sí. ¿Le gustan los constantes trinos de Petro? Sí. ¿El TLC traerá más desventajas que ventajas comerciales? No. ¿Va a ir al concierto de Madonna en Medellín? Hasta ahora no. ¿Cree usted que el presidente Hugo Chávez continuará por mucho más tiempo en el poder? No. ¿El metro para Bogotá es posible en los próximos 10 años? 10, sí. Doctora Parodi, 4, no. Ha sido un gusto conocerla y tenerla aquí en el Canal UNE. Esperamos que su liderazgo, su juventud, su pujanza, ese proyecto político de cambio que usted ha venido enarbolando a través de su ejercicio profesional, humano, continúe brillando por el beneficio del fortalecimiento del Estado Social de Derecho en nuestro país, porque las nuevas generaciones se involucren en el tema político y para que la gente entienda que quien no forma parte de la solución definitivamente forma parte del problema. Andrés, 1.000.000 de gracias por esta invitación, por este programa, por permitirme hablar de temas tan importantes para el país, para Pereira. Gracias por este escenario tan espectacular. Felicitaciones. Bueno,
Esperamos que en una próxima oportunidad nos acompañe nuevamente aquí en el Canal UNE, y a todos ustedes los invitamos para que la próxima semana sintonicen el Canal UNE y sintonicen, por supuesto, Vox Populi, donde tendremos otro invitado, otra invitada de la talla de la doctora Gina Parodi, quien por lo que hace o por lo que dice está en boca de todos, y por esa razón se hacen acreedores a esta invitación. Hasta entonces, Dios los bendiga y mil gracias por acompañarnos. Canal UNE.